La novela no es de mi autoría. Todos los derechos pertenecen a su creador original. La traducción al inglés fue realizada por Susetsuka, y el video fue creado por Audio Novelas Isekai. Si al finalizar de ver el video te ha gustado, por favor dale al botón de me gusta, y suscríbete. Gracias. Episodio 35. Sucesora de la casa Goncourt. Eda regresó a su casa después de que el séquito de Zack y Kaz se fuera. Norma también. Su hogar aquí es la mansión Goncourt. Al día siguiente, el transcriptor Rakrus, que tenía montones de preguntas acumuladas, no dejaba a Norma sola excepto durante las comidas. Lo que continuó durante varios días. Rakrus es alguien que puede volver a ponerse de pie leyendo su propio trabajo, viviendo como un clérigo que dedica todo a sus manuscritos. Está especialmente entusiasmado por este trabajo en particular como si fuera su último gran logro en la vida. En cuanto a por qué Norma vive en la mansión Goncourt, es porque ha sido designada como sucesora de la familia Goncourt, y la existencia de Rakrus es en parte la razón por la que Norma aceptó. Esto se remonta a la conversación con Amamir el año pasado. El séquito de Erpsain dejó Bouka el 17 del mes 9. El sacerdote Amamir dejó las palabras de despedida. Buscaré un transcriptor de inmediato una vez que lleguemos a la capital y partirán hacia Bouka dentro de un año. Creo que sería a principios del año nuevo como muy pronto. Naturalmente Norma pensó que era cuando Amamir comenzaría a buscar un transcriptor. Deberían llegar a la capital alrededor de fines del mes 9 o principios del mes 10. Y Amamir debería tener la tarea de enviar informes a muchos departamentos. Ponerlos todos juntos debería llevar algo de tiempo. Luego tendría que resolver el chat. Incluso si la publicación del libro comenzara después, la comitiva tenía tanta gente que definitivamente informaría lo que sucedió en sus respectivos templos. Y el tema en particular sobre el regreso de la salud del guía Escalabel y la purificación, debería ser muy importante para todos ellos. El sacerdote Amamir seguramente se está sintiendo abrumado por una ola de consultas. Como tal, Norma creía que solo comenzaría a buscar un transcriptor a mediados del próximo año como muy pronto. Aún así, Norma terminó de escribir Introducción al estudio de las plantas medicinales. Este libro no tiene demasiadas páginas y es fácil de entender para principiantes. Y como es una versión ampliada de un libro que escribió Norma, el comentario también le resultó sencillo. Se sintió aliviada, segura de que su trabajo inicial como transcriptor estaba hecho sin importar cómo progresara. Norma se burló por completo del rendimiento del sacerdote Amamir en el papeleo. Cuando amaneció un nuevo año, llegó una carta de Amamir el tercer día del primer mes. El transcriptor y sus 2 alumnos llegarán a mediados del primer mes, por favor prepárense para su alojamiento, gracias. ¿Está hablando del primer mes del año que viene? Así que le preguntó a Jinga. Por si acaso, prepararon habitaciones para 3 en la clínica. Una de las 2 habitaciones está llena de documentos, pero tendrían que aguantarse. Los transcriptores realmente llegaron el 21 del mes 1. Llevaban una gran cantidad de equipaje. El carro, el cochero y los escoltas regresaron a la capital después de descargarlos. Rakrus dejó el equipaje a sus alumnos y comenzó su trabajo al día siguiente de su llegada. Sin embargo, ese primer trabajo no era sobre transcripción. Explicó el plan de publicación y consultó sobre cómo progresar. Hasta este punto, Norma pensó que publicar un libro era sobre escribir caracteres elegantes, encuadernarlos y poner cubiertas. Pero así no era como funcionaba la publicación de libros en absoluto. Norma había visto libros durante su tiempo en la casa de la familia de su padre, pero no tenía idea detrás de su creación. Primero que todo, los libros tienen tamaños. El estándar está establecido en exactamente 100 partes. Naturalmente es un estándar aceptado en todo el continente, determinado como un centésimo de un paso, una longitud promedio que un adulto da en un paso. El código estatal tiene un paso o 100 partes de alto. Esto solo está permitido para el libro ceremonial estatal, que lleva un rey durante su ceremonia de coronación. El ancho es el 70% de su altura. Esta regla es universal con todos los demás estándares. El peso y el tamaño del código estatal hacen que sea improbable que una sola persona lo lleve. Además, una vez completado, un libro ceremonial estatal nunca se pasa de página. El código legal tiene 60 partes de alto. Este estándar es para libros importantes como el derecho canónico, los edictos reales y la historia oficial del reino. El código festivo está estandarizado en 50 partes de alto. Este es principalmente el estándar utilizado para las compilaciones de preceptos de los libros celebratorios, realizadas durante un festival, el tamaño más grande que un noble puede hacer y ofrecer. El código abreviado tiene 40 partes de alto.
El tamaño de los libros celebratorios simplificados, compilaciones de preceptos realizados para los cultos diarios. El Código Sagrado tiene 30 partes de alto. Recopilaciones de preceptos otorgados a nobles con una fe profunda. Código del Plebeyo tiene 20 partes de alto. Recopilaciones de preceptos otorgados a plebeyos con una fe profunda. Los libros hechos en este estándar no pueden tener cubiertas de hojas de oro o plata, o puntadas doradas. Un libro tiene que ser uno de los 6. Aunque dado que la longitud de una parte puede variar ligeramente según las regiones, y como hay costumbres de agregar longitud decorativa al ancho y largo, en realidad los libros tienen tamaños más variados. Sin embargo, estos 6 son los estándares que debes respetar en la creación de un libro. En cuanto al libro que están haciendo, dado que los 2 primeros códigos no están disponibles para su uso, solo tienen los 4 siguientes como opciones. El sacerdote Amamir había encargado previamente al estudio del transcriptor Racrus que transcribiera Introducción al estudio de las plantas medicinales e investigación sobre las funciones de las entrañas. Los templos son los principales clientes de los transcriptores, y el templo Elex es el templo que publica la mayoría de los libros en este país. Y el estudio Racrus es el estudio líder en la producción de libros originales en la capital. Los 2 también son viejos amigos. Y como esas transcripciones necesitaban secreto, naturalmente Amamir elegiría a un transcriptor de confianza. Para el sacerdote Amamir, Racrus era la elección natural. El propio Racrus está equipado con los conocimientos y las habilidades de un estilista y un retórico, pero eso no es suficiente para dirigir un estudio. El estudio alberga de varios redactores y encuadernadores prácticamente exclusivos que viven allí. Un día, el sacerdote Amamir trajo un trabajo a ese estudio. Racrus se sintió disgustado por el hecho de que no fue él quien hizo las copias originales de los 2 libros cuando los vio por primera vez. Así de impresionado estaba por el contenido. Estos son exactamente los libros adecuados para desafiar a los mejores transcriptores. Y cuando el sacerdote Amamir presentó el plan de publicar la versión mejorada y revisada de esos 2 libros, Racrus literalmente se lanzó a ello. Sus ojos en ese momento estaban literalmente inyectados en sangre. Aunque incluso Racrus se quedó sin palabras cuando escuchó el descabellado plan de crear docenas, cientos de esos libros. Prácticamente una empresa de nivel nacional. Realizada por un simple boticario, el guía Escalabel. Aunque a juzgar por algunas filtraciones que el sacerdote Amamir insinuó, parece haber un truco en cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Para que ese truco se haga realidad, es necesario comprender primero todo lo que se publicará. Racrus se opuso firmemente cuando el sacerdote Amamir declaró que todos los libros estarían en formato código sagrado. Los mismos 2 libros que Racrus transcribió anteriormente estaban en formato código festivo, magníficamente hecho a la medida de los libros. Apropiado como una ofrenda a los dioses por parte de alguien que había llegado a la cima de los logros académicos. ¿Cómo podrían estos libros bajar 2 niveles ahora? A esto, incluso el sacerdote Amamir, normalmente tranquilo y sereno, argumentó fervientemente, capaz de abrumar a todos los que lo escucharon. Estos no son libros que se dejan solo para decorar estanterías. No son libros para olvidarse en lo profundo de las bibliotecas de algunos templos o nobles. Estos son libros para dejarlos abiertos en un escritorio, leídos por boticarios y médicos entre sus trabajos. Los escritorios de lectura no son su trabajo. Incluso el código sagrado es en realidad un formato demasiado grande. De hecho, le hubiera gustado que fuera un código plebeyo, pero debido a las numerosas limitaciones impuestas al estándar, se conformó a regañadientes con el código sagrado. Racrus todavía se opuso. Los libros no son así, sino que deben conservarse en un entorno adecuado, donde deben estar. El valioso contenido escrito en esos libros nunca debe dañarse ni ensuciarse. Debes colocarlos en el escritorio de lectura adecuado y pasar las páginas con cuidado con ambas manos cuando los leas. Si necesitas tomar nota de algo de un libro, memorízalo de memoria y escríbelo en otro escritorio. Nunca debes escribir en el mismo escritorio en el que está el libro. Si por casualidad derramas tinta sobre el libro, eso en sí mismo es un acto sacrílego hacia los dioses. El sacerdote Amamir respondió. Así es como se conocen los libros hasta ahora. Ese tipo de libros pueden quedarse como están. Pero ya es hora de que aparezca un tipo diferente de libros. Libros que se desgastan al llenar a las personas con su fuente de conocimiento. Libros que puedes pasar las páginas en cualquier momento para extraer la información que necesitas. Libros que viven y animan las vidas de las personas. ¿Qué hay de malo en crear esos libros? Así habló Amamir a Racrus, quien todavía estaba sorprendido por esa idea. Racrus Dono. Un mundo donde existan 1 o 2 libros en cada casa. ¿No quieres ser tú quien dé el primer paso hacia ese mundo?
Un mundo donde existan uno o dos libros en cada casa. No hay forma de que alguien pueda realizar semejante sueño. Pero los dioses no prohíben a la gente soñar. A él le gustaría ver ese sueño. Así pensó Rakros. Este es un proyecto que cambiará el concepto mismo de los libros. De hecho, dar nueva vida a los libros. ¿Habría alguien capaz de eso si no fuera él? Rakros se entusiasmó. Sin embargo, los obstáculos se hicieron más claros a medida que se adentraba más en el asunto. Amamir-sama. Hacer todos los libros en código sagrado resultaría difícil. Es poco probable que se permita incluso. En primer lugar, ¿qué tal ofrecer una copia a la familia real? Y también a los templos y a los nobles. Distribuir los libros a los boticarios y médicos de todo el reino se vería mal si no presentamos los libros a los templos y a los señores de las ciudades primero. En realidad, esto sigue siendo un secreto. Pero planeamos ofrecer los derechos de autor a los templos y señores de las ciudades. Por supuesto, necesitaremos la cooperación del Palacio Real para que eso sea una realidad. ¿Derechos de autor? El derecho a transcribir copias de esos libros en cualquier estándar que deseen. Dios mío. A Rakros le llevó un tiempo digerirlo, ya que la idea era nueva para él, pero cuanto más pensaba en ella, más interesante sonaba. Pero hay un problema fatal. ¿Pero qué pasa con la copia original? La copia necesaria para producir más copias. Les otorgamos los derechos de autor, pero limitamos los estudios que pueden transcribir los libros. ¿Limitamos los estudios? Una selección de los principales estudios seleccionados por Rakros Studio. A cada estudio se le prestarán las transcripciones originales. Cada uno de ellos se ocupa de diferentes libros según lo ordenado. Ya veo. ¿Pero qué pasa si alguien que no entiende el contenido hace un pedido? Los boticarios o médicos a los que se les han prestado los libros están obligados a presentarse en los templos y señores en sus ubicaciones y comprobar su comprensión. También solo aceptaremos nuevos pedidos de los templos y nobles una vez que hayamos terminado de distribuir todas las copias. Pero eso supondría el riesgo de que los templos y los nobles se lleven los libros distribuidos. ¿Te refieres a los del código sagrado? No lo mostrarán públicamente, pero seguramente habrá gente que se ensucie las manos para conseguir esos libros tras bastidores. Necesitamos una autorización más estricta. Su Majestad el Rey, sería demasiado. La noción de que Su Majestad preste libros a los plebeyos es inimaginable para empezar. Una autoridad un poco por debajo de eso todavía tiene un poder inquebrantable. ¿Qué pasa con el templo Elex de la capital real? Eso es todo. Pero necesitaremos una razón adecuada para prestar los libros. Eso debería hacer que sea aún más difícil entrometerse. Oro. Tal vez elegir uno en función de los logros o las habilidades. Fumu. Rakros, que se había convertido en cómplice antes de darse cuenta, inició una acalorada discusión sobre la estrategia de publicación con Amamir. Creo que ya has entendido por qué he venido aquí ahora. Ese sí. Entonces ahora te transmitiré un mensaje del sacerdote de primera clase Amamir. Primero, los libros estarán en formato código sagrado. Como sabes, código sagrado tiene 30 partes de largo y 21 de ancho. Cada estándar tiene su propio conjunto de tamaño de caracteres y cantidad de caracteres por página. Lo que es 26 caracteres y 36 líneas por página para código sagrado. Es decir, 936 páginas, pero considerando las nuevas líneas y demás, cuanto más nos acerquemos a las 900, más elegante se verá. Ese sí. En segundo lugar, las páginas estarán numeradas entre 300 y 500. Los manuscritos más largos tendrán que dividirse en varios volúmenes. ¿Es eso aceptable? Ese sí. Además, los manuscritos más cortos se compilarán en un solo volumen cuando sea posible. ¿Es eso aceptable? Sí. En tercer lugar, nos gustaría saber el tamaño de todos los manuscritos para tener una idea del plan de publicación. ¿Puedes mostrármelo? Ahora, por favor, si puedes. Incluso con un por favor, no hay forma de que pudiera haber preparado todo eso en el tiempo dado. Por el momento, Norma entregó la introducción al estudio de plantas medicinales que había terminado. Debería haber ganado 3 días de tiempo con él, pensó Norma. Sin embargo, Norma pronto descubrió cuánto subestimó el conocimiento y la capacidad de Rakros. Le entregaron un tablero de madera lleno de palabras escritas a la mañana siguiente. He leído el manuscrito. El contenido es mucho más completo y más fácil de entender que el original. Es realmente un trabajo admirable. Oh, gracias. Sin embargo, parece que hay una necesidad de una elección más adecuada de las palabras que podríamos usar. Me gustaría que explicaras todas las terminologías escritas aquí. Ahora mismo, aquí mismo. Ahora mismo, aquí mismo.
O tal vez, ¿tienes otros asuntos de los que ocuparte? No. No tengo una en particular, pero, después de una breve explicación de Ragrus, Norma quedó impresionada. El dominio académico al que había llegado su padre, Sasfrey Wazroth, era una frontera completamente nueva, incluso palabras comunes que cualquiera debería conocer habían adquirido un nuevo significado. Por otro lado, hay algunas palabras acuñadas y también palabras completamente nuevas. Como las palabras completamente nuevas suelen tener explicaciones que las acompañan, siguen siendo comprensibles, pero las palabras acuñadas son difíciles de entender o incluso de limitar su significado real. Las palabras comunes con nuevos significados a veces incluso son engañosas. Además, los médicos y boticarios aprenden de sus propios maestros, cuyos conocimientos y usos de las palabras pueden variar según la región. Como resultado, la forma en que se lee investigación sobre las funciones de las entrañas puede diferir completamente de una región a otra, a menos que se haga de manera muy exacta y unificada. De hecho, algunas de las terminologías que Ragrus escribió en la pizarra tienen varias palabras diferentes con significados similares o exactamente lo mismo usando palabras diferentes. Incluso hay palabras iguales con significados enormemente diferentes. O palabras similares con contenidos diferentes. En uno de esos casos, categorizamos los términos y ponemos una nueva expresión para indicar palabras en la misma categoría. Y las palabras con los mismos significados deben representarse con la misma terminología si corresponde. Como este libro es un libro de estudio, no literatura. Por lo tanto, Ragrus va a leer varios volúmenes de los manuscritos originales como un arreglo preliminar para la ordenación de las terminologías. Como es solo preliminar, los manuscritos no tienen que estar completamente listos para el proyecto de transcripción. Primero Norma entregó las copias originales de investigación sobre las funciones de las entrañas, luego introducción al estudio de las plantas medicinales. El primero tiene 920.000 caracteres, mientras que el segundo tiene más de 300.000 a pesar de estar incompleto. Además, esta debería haber sido la primera vez que Ragrus leyó el último. Y, sin embargo, logró leer ambos libros en solo 3 días. Norma Dono. Sí. Investigación sobre las funciones de las entrañas es una investigación maravillosa. Gracias. Tiene 6 capítulos, pero parece que hay brechas de tiempo considerables entre los capítulos. Sí. Tomó 20 años completar los capítulos 1 a 6. E incluso tiene otras investigaciones no relacionadas en algunos capítulos. Ah, debes referirte a los capítulos 2 y 4. Sí. Es realmente una investigación maravillosa. Sin embargo, hay muchas redundancias y los contextos de lectura están ligeramente fuera de lugar para un solo libro. Además, parece estar escrito en orden cronológico. Sí. En otras palabras, el contenido está desafortunadamente desordenado. Por supuesto, Norma Dono debería saberlo bien. Sí. Por lo tanto, ¿qué tal si damos un paso más y reescribimos el manuscrito original aquí? Por favor, considérelo. Sí. Mientras Ragrus ordenaba la terminología, Norma puso todos los documentos que se convertirían en libros en una habitación. Los 2 alumnos de Ragrus, Parm y Yoran, eran extremadamente capaces, ayudaron despreocupadamente a Norma en el trabajo. Saben muy bien cómo lidiar con los manuscritos. Es una habilidad de la que Jinga carece. Norma estaba extremadamente impresionada. ¿Qué tal si vamos un paso más allá y reescribimos el manuscrito original aquí? Ragrus sugirió que fuera el día 26 del primer mes. Ese pensamiento ya había cruzado por la mente de Norma cientos de veces, incluso sin que nadie se lo señalara. Sin embargo, nunca pudo decidirse a hacerlo. Podría haberlo hecho más fácil de leer. Ordenando, eliminando redundancias, facilitando las terminologías, manteniendo la coherencia, podría haber hecho todo eso. Incluso insertando las partes insuficientes con conclusiones y ejemplos de otras notas, o reescribiendo algunas partes utilizando las notas que dejó el padre de Norma, ordenando todo el libro. Algunas de las investigaciones lo hacen difícil, pero la mayoría de las partes pueden tener lo anterior aplicado, ya que al final simplemente necesita escribir las conclusiones que faltan. Sin embargo, al hacerlo, borraría los conflictos sutiles y los brotes de ideas que su padre puso en su escritura. El padre de Norma, Sasfrey, es un verdadero prodigio. Logró recopilar una investigación sistemática en un mundo donde la experiencia y las habilidades se han dividido en todas partes. Nadie más podría imitarlo. Norma puede dar conferencias autoritarias sobre el estudio de las plantas medicinales, pero todo era un compendio, una bola de sabiduría que su padre había tejido de la nada. Se podía analizar y comentar en retrospectiva. Sin embargo, solo el que lo inventó es el verdadero pionero.
Sasfrey no era hábil para unir palabras, pero todas y cada una de las palabras y frases que dejó atrás contienen ideas incipientes de un prodigio que esperan ser desentrañadas. Reescribirlas para que sean más fáciles de leer es como podar esas ideas incipientes. Por supuesto, solo uno de cada 100 lectores podría desentrañar esos algo que se encuentran entre las palabras y las frases. Y luego, entre los que han desentrañado la idea incipiente, solo uno de cada 1000 puede alcanzar verdaderamente la lógica real y desarrollarla hasta convertirla en una base. Para todas las demás personas, la escritura de Sasfrey no es más que una lectura ininteligible. Pero, esa ilegibilidad en sí misma puede ser el impulso para algo nuevo. Fragmentos de la verdad tal como los percibe un genio. Quitarlos es como matar al genio investigador sin igual Sasfrey. Como alguien que ha estado estudiando con Sasfrey y ha visto cómo pensaba, actuaba y se le ocurría algo, Norma posee la habilidad de descifrar las palabras de Sasfrey. Ha estado lo suficientemente llena como para formar oraciones completas a partir de las incompletas que Sasfrey dejó. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y arrastrar una conversación entre hombres y dioses al reino de los mortales? Cuanto más lo piensa, más duda en hacer algún cambio en la escritura de Sasfrey. Cree que dejar cada palabra como está por el bien de la posteridad es su misión. Podría simplemente agregar adendas en los pasajes que sean demasiado difíciles o engañosos, pensó Norma. Por otro lado, Norma también cree que no hacer nada sería un flaco favor. La grandeza de Sasfrey no se puede contar si no se hace más fácil la escritura. Es una oportunidad única en la vida otorgada por los dioses para publicar sus libros. ¿No debería intentar hacer que sea más fácil de entender, aunque sea solo para una persona? La piedra que Racrus había arrojado terminó causando una gran onda en la mente de Norma mientras seguía rumiando sobre el tema. 5. ¿Hay algo que te preocupa, Norma Dono? Discúlpeme. Me perdí en mis pensamientos allí. Norma fue a la casa Goncourt para una visita domiciliaria el 31 del mes 1. Goncourt ha estado solicitando visitas domiciliarias con regularidad. Solo pidieron la recuperación de Eda 2 veces, luego, la solicitud fue dirigida a Norma. Eda se ha mantenido ocupada con muchas misiones de aventureros, incluso Norma no la ha visto mucho últimamente. Públicamente, su relación con la casa Goncourt parece haberse restaurado. Como heredero de Prado, su nieto fue derribado por Lecan, así que, por supuesto, como alguien que trajo a Lecan a la casa Goncourt, Norma sintió cierta responsabilidad. Sin embargo, tanto Prado como Caner, el mayordomo, interactúan tan educadamente como lo fueron con Norma exteriormente. Sus sirvientes tampoco parecen pensar mal de ella. Misteriosamente, Norma se siente a gusto cada vez que pasa tiempo en la casa Goncourt. Para decirte la verdad. Norma divulgó lo que la molestaba mientras ocultaba los detalles. Esta es la primera vez. Prado sorbió tranquilamente su té mientras escuchaba, luego pareció estar pensando algo antes de finalmente volver a hablar. Norma Dono. Pensó Norma. Prado podría actuar educadamente con ella, pero siempre mantenía la distancia, como si fueran extraños. Pero la propia Norma siempre lo consideró como su abuelo, el padre de su madre, siempre rezó por su larga vida independientemente de las circunstancias. Sin embargo, el tono que usó para dirigirse a ella esta vez no tenía su frialdad habitual, era más suave y como si hubiera asumido algo. Tal vez, Prado está tratando de narrarle algo a su nieta. ¿Has oído hablar de la historia de Mashka Pere y Tanida? ¿Mashka Pere? No. No sé el apellido ni ese nombre de pila. Mientras sonreía elegantemente, Prado le narró una vieja historia a Norma. Mashka Pere era un poderoso gobernante de la provincia de Rudvisia. Pere era una antigua y distinguida familia, pero su ascenso al poder llegó con el padre de Mashka. El padre de Mashka era fuerte en los campos de batalla, apasionado al tratar a sus aliados, un hombre de palabra y preocupado por su gente. Su fama se extendió por todas partes, los bandidos desaparecieron de Rudvisia y los señores vecinos buscaron unánimemente estar bajo su mando. Cuando su viejo cuerpo se acercaba a su fin, reunió a sus vasallos y dejó un testamento en el que deseaba prosperidad para su clan incluso después de la muerte. En su mayoría trataba sobre los sucesores de sus vasallos y un poco sobre la fortuna de la casa Pere, pero había un tema curioso al final. Se trataba de su concubina, Tanida. Concubina aquí no era más que un título, nunca llamó a Tanida para que lo acompañara una noche. El padre de Mashka estaba preocupado por el futuro de este joven que había estado cuidando galantemente su viejo y decrépito cuerpo. Casada Tanida con una casa apropiada después de mi muerte. Poned la dote justa para asegurar su sustento. En aquella época, existía la costumbre de poner a la concubina favorita de un gobernante en su tumba. Él anunció expresamente al público que no dejaría que Tanida muriera con él. Pasaron 2 años.
El padre de Mashka finalmente estaba en su lecho de muerte. Pero antes de morir, convocó una asamblea de ancianos del clan y redactó un nuevo testamento. Poned a Tanida en mi tumba. Mashka y los ancianos del clan lo aceptaron respetuosamente. 3 días después, su padre falleció. Mashka celebró un rito funerario para su padre, pero no dejó que Tanida fuera a la tumba. Y una vez que terminó el período de duelo, rápidamente dejó que Tanida se volviera a casar. Los ancianos del clan presentaron una queja a Mashka, quien pisoteó el testamento de su padre. La sociedad noble de la época consideraba que la voluntad del padre era absoluta, por lo que la voluntad de un gobernante era absoluta para todo el clan. Violar la voluntad de un padre que también era jefe de clan podía llevar no solo a la desheredación sino incluso a la ejecución. A Mashka se le dio la oportunidad de decir su excusa en presencia de los ancianos del clan. Mi padre era un hombre de suma benevolencia, un hombre que nunca anteponía sus deseos a los de los demás. No monopolizaba las ganancias y las compartía con sus parientes y subordinados, nunca se permitió que nadie sufriera solo. Muchas autoridades anhelaban la virtud de mi padre y servían a sus órdenes. Y así fue como mi padre llegó a tener el mayor poder en esta región. Hace 2 años mi padre dejó un testamento para que Tanida se casara con alguien adecuado para ella y para que le diera una dote suficiente para su sustento. Creo que esa es la verdadera voluntad de mi padre. Esa consideración es de mi padre, esa benevolencia es de mi padre. Y, sin embargo, 3 días antes de su muerte, mi padre llamó a los ancianos del clan y dejó un testamento diferente para enterrar a Tanida. ¿Cuál de esos 2 testamentos vino de mi padre? ¿Cuál vino realmente del corazón de mi padre? ¿Cuál de los 2 testamentos es el camino correcto? Por supuesto, si nos guiamos por el orden natural de las cosas, el último sobrescribe al primero. Es lo obvio. Sin embargo, creo que también hay momentos en que lo obvio puede no ser lo correcto. Oh, ancianos. Me gustaría que recordaran la vida de mi padre. ¿Cómo vivió su vida? ¿Era mi padre un hombre que se contentaba con llevar a una joven como Tanida a la muerte? ¿Era mi padre un hombre que haría eso? Después de vivir heroicamente durante 62 años, durante la mayor parte de su vida, en los últimos 3 días de esa vida, mi padre, en su estado mental debilitado debido a la enfermedad que lo corroía, desharía su elección benévola y en su lugar le diría al bondadoso Tanida que lo siguiera a su tumba. Juré defender la voluntad de mi padre. Y mi padre, después de escuchar mi juramento, partió en un viaje al inframundo en paz de espíritu. Como mi padre había dejado este mundo en paz, ahora ya no hay necesidad de que Tanida lo siga. A excepción de sus últimos 3 días, no creo que mi padre haya tenido la intención de que Tanida lo siguiera. Entre sus 62 años y sus 3 días, ¿cuál de ellos es mi verdadero padre? Deberíamos borrar el legado de 62 años que construyó mi padre y reemplazarlo con la debilidad de corazón que lo aquejó en sus últimos 3 días. Por favor, pensad en ello, oh ancianos. ¿Qué diría la gente si hiciéramos que Tanida se suicidara? Seguramente hablarían de cómo la soledad de la vejez de mi padre le impulsó a cortar el brillante futuro de una jovencita. Ese tipo de hombre no era en absoluto mi padre. ¿No es mi deber como hijo suyo luchar contra la idea de rebajar a mi padre a semejante hombre? He tomado mi resolución. No defender la voluntad de los últimos 3 días de su vida, con la mente debilitada por la proximidad de la muerte, sino la voluntad que mi padre, en su sano juicio, dejó hace 2 años, de seguir el camino que no avergonzará a mi padre como su hijo. Mashka fue perdonado por unanimidad y se le concedió el papel de líder. Después, Pere floreció enormemente. Hay 2 continuaciones de esta historia. 5 años después de la muerte de su padre, Mashka fue traicionado por su vasallo principal y acorralado en una situación desesperada. Pero entonces, un rey carroñero solitario, Nuel, apareció de repente en el campo de batalla y derrotó al ejército hostil, sacando a Mashka de su apuro. Varios soldados que estuvieron presentes en ese campo de batalla testificaron algo extraño. La ropa que llevaba ese rey carroñero era la misma que Tanida le envió a su difunto padre. El padre de Tanida estaba vivo cuando Mashka dejó que Tanida se volviera a casar, estaba agradecido hasta las lágrimas por la discreción de Mashka, pero no mucho después de eso, falleció debido a una enfermedad. La gente creía en el rumor de que el padre de Tanida debió haber revivido como rey carroñero para pagar su deuda al salvar a Mashka. La otra continuación es un buen ejemplo de cómo el destino funciona de manera misteriosa. Tanida tuvo 4 hijos en su segundo matrimonio. El 4.º hijo se convirtió en un héroe que puso fin a la agitación interminable en la llanura central y fundó el reino de Zaka. Ese héroe nunca se olvidó del hombre que salvó a su madre. Mashka fue nombrado marqués y sería tratado con calidez. La casa de Pere recibió un nuevo nombre. Rainzars. El noble de mayor rango y con mayor autoridad en el reino de Zaka hasta el día de hoy.
El camino que no avergonzará a mi padre como su hijo. Esas palabras golpearon a Norma como una revelación. Así es. Eso es lo importante. Todos los demás asuntos vienen después. ¿Cómo podía pasar por alto algo tan simple? Su deber no es revelar los escritos de su padre al mundo. Su deber es revelar lo que su padre quería dejar atrás al mundo. Cualquiera podría ver los escritos de Sass-Frey si solo mirara los documentos en persona. Sin embargo, la única que sabe lo que Sass-Frey realmente quería escribir es ella sola como su única hija y estudiante. Su padre no estará feliz de que se publiquen los documentos que escribió en su juventud. Querría que se publiquen trabajos posteriores que hayan sufrido revisiones a partir de nuevos conocimientos. Sin embargo, eso es algo de lo que su difunto padre no es capaz. Como tal, es su deber hacerlo en lugar de su padre. Las muchas palabras que su padre pronunció. El contenido de la investigación que abordó su padre. Numerosos memorandos fragmentados que no pudieron convertirse en un libro por sí mismos. Y cosas que quedaron claras más tarde, la verdadera esencia del asunto que realmente quería escribir. Traer eso a este mundo es exactamente el camino que no avergonzará a su padre como su hijo. Parece que has tomado tu decisión. Cuando Norma volvió a la normalidad, su abuelo Prado, cuyo rostro severo se suavizó un poco, habló. Sí. Estoy agradecido por tu guía. Me alegra que haya sido de utilidad. De ahora en adelante, siéntete libre de consultar a este viejo y cansado hueso cada vez que algo te pese, Norma Dono. Sí. 8. Ya veo. Entonces estás decidida. Sí. Después de pensar en el significado de las palabras de Racrus Dono y recibir un consejo de alguien, ya no dudo. Esto también había estado siempre en mi mente. 1. Pensé que estaba sobrepasando mis límites, pero tampoco podía quedarme sin decirlo. No podemos permitirnos publicar un libro a medias, no este libro. Hinga, Eda, Parm y Joran observan con calidez la conversación de Norma y Racrus. Todos disfrutan del té preparado por Hinga. Al principio, el grupo de Racrus se sorprendió al ver a un caballero haciendo una tarea tan servil como preparar té, pero ahora se han acostumbrado por completo. Además, Racrus conoce el apellido de Sass-Frey. Es decir, es consciente de la sangre noble que corre por las venas de Norma. Por eso, ha estado usando un lenguaje cortés con ella. Racrus leyó las obras póstumas del padre de Norma a una velocidad tremenda. Norma misma ha memorizado todo lo que escribió su padre, excepto los escritos muy fragmentarios. Como Racrus es capaz de seleccionar qué libros publicar, ella le mostró todo excepto los escritos más privados. Norma nunca ha dejado que nadie toque los manuscritos póstumos de su padre, ni siquiera Hinga. Sin embargo, confió en Racrus. Esa es la confianza que depositó en Racrus en el breve tiempo que estuvieron juntos. Terminaré de leerlos todos alrededor del 10 del mes que viene, el 15 a más tardar. Haré un catálogo de esos libros, lo usaremos para decidir cuántos libros publicar. ¿Qué? No hay forma de que alguien pueda leer una cantidad tan enorme de escritos en ese lapso de tiempo, ni siquiera Racrus como profesional. Es imposible incluso para Norma. ¿Todo eso? ¿Tantos libros? Ja ja ja. Nosotros los transcriptores conocemos un par de trucos para la lectura rápida. Lectura de borradores, lectura de frases, lectura de delimitaciones, lectura de finales de oraciones, lectura de conjunciones, lectura de párrafos, cada una de las cuales cumple su propósito. Esta vez, emplearé una combinación de lectura de frases y lectura de borradores. No masticaré completamente los significados. Eso será para la siguiente fase. Norma no pudo entender la explicación. Todo lo que sabe es que los profesionales son increíbles y que no tienen tiempo que perder. El sacerdote Amamir había hecho arreglos para que nos enviaran 1000 hojas de papel para transcripciones antes de que partiéramos de la capital. Por supuesto, son papel del código sagrado. Ha prometido enviar más de forma regular. No te preocupes si escribe todos esos manuscritos. De ninguna manera, de ninguna manera. A diferencia de ti, yo soy un ser humano común y corriente. Norma quería decir eso, pero no podía. La otra parte está dispuesta a quedarse en esta ciudad todo el tiempo que su trabajo lo requiera. Un empleado principal de una tienda de papel visitó a Norma al día siguiente. Es una tienda que se especializa en papel de madera de alta calidad. Norma nunca ha comprado nada allí. El papel puede estar hecho de cuero, tela y madera. Entre ellos, el grado más bajo está hecho de madera, y el grado más alto también está hecho de madera. Y entre ellos, solo el hecho de cuero y el hecho de madera se pueden usar para hacer un libro, y solo el hecho de madera está disponible para un libro de 300 páginas. Además, todo lo que esté por encima de código abreviado debe estar hecho de papel de madera. Esto se debe a que el papel hecho de madera es mucho más conservable que el hecho de cuero.
Cuando su padre estaba en la casa del marqués, usaba papel de madera de alta calidad. Pero Norma no puede permitírselo ahora. Cuando preguntó cómo y por qué un comerciante de papel la visitaría, resultó que fue a petición de Prado Goncourt. La familia Prado también correrá con los gastos. Prado había adivinado por los fragmentos que Norma le había hablado y le había enviado papel de madera. Norma decidió aceptar la buena voluntad de Prado mientras aún estaba en estado de shock. Racrus estaba presente allí. Así que el negocio se cerró rápidamente. Norma Dono está a cargo de escribir un manuscrito para un libro de código sagrado. Ah. Ya veo, entiendo. ¿Te gustaría entonces tener el papel, gran código sagrado? No. Eso sería un poco demasiado pequeño. Es difícil insertar y revisar palabras también. Creo que el papel, código sagrado extra grande, servirá. Norma Dono. ¿Qué te parece? Después de una explicación, Norma estuvo de acuerdo y ordenó el papel. El empleado se quedó estupefacto cuando hicieron un pedido de 1000 hojas de papel y posiblemente más después. Y una vez que el empleado descubrió que la persona que tenía delante era el renombrado transcriptor de la capital, Racrus, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Al día siguiente, Norma visitó a 2 médicos vecinos y les pidió que se hicieran cargo de sus pacientes de toda la vida. Y como es poco probable que su clínica abra en 1, 2 o incluso más años, también fue a explicarles a otros médicos. También fue a ver a los visitantes habituales del vecindario. Originalmente planeaba seguir haciendo su trabajo médico incluso durante el proyecto. Pero descubrió que el proyecto era de tal escala que no podía permitirse hacerlo. Por lo tanto, decidió suspender su clínica. Han colocado un gran cartel, actualmente cerrado, frente a su clínica. Sin embargo, eso no la ayudó mucho a concentrarse en la escritura. Para empezar, la mayoría de los visitantes de esta clínica no saben leer. Además, la gente en este mundo no tiende a ir a una clínica a menos que se trate de una enfermedad muy grave o se encuentren en una condición crítica. Porque entienden que costaría dinero. Por lo tanto, a menudo los golpes en la puerta de la clínica de Norma son para emergencias. En tales situaciones, es difícil decirles que vayan a otro lugar porque está cerrado. Cuando se ocupó de ellos después de no tener otra opción, el rumor de la reapertura de la clínica de Norma se extendió y los pacientes habituales volverían. Y como es un mundo donde la red de información aún no está desarrollada, muchos también vendrían sin saber que está cerrada. Dejaría que Ginga se ocupara de ellos si es posible, pero también hay momentos en que Norma tiene que hacerlo ella misma, lo que resulta en una afluencia de pacientes. También hubo otro problema. Hubo una gran conmoción justo después de la partida de Earthside en Tourage. Una cantidad aterradora de personas inundó la clínica de Norma. Mensajeros de la casa de Abyss, la casa de Sauvagia y la casa de Surusawa han venido una y otra vez pidiéndole que sea su médico exclusivo. A pesar de ser plenamente conscientes de que atiende a la casa Goncourt. Los ha rechazado a todos, pero todavía ocasionalmente enviaban mensajeros con regalos y le pedían que hiciera una visita de domicilio al menos una vez. Este es otro problema que provoca dolor de cabeza. Son una molestia, pero no puede rechazar directamente una solicitud de un noble. Perderían prestigio si ella no los visitara al menos una vez. El templo también ha estado tratando de convocarla. Ella lo ha estado posponiendo diciendo que está demasiado ocupada, pero tendrá que ir una vez uno de estos días. Después de todo, el templo de esta ciudad es Ceres. El gran jefe de los médicos. Sin embargo, se les ha excluido de la visitación de los santos de las hierbas, por lo que han acumulado un fuerte descontento. Shira habría sido el objetivo principal si todavía estuviera por aquí, pero no está. Lekan se ha ido a la mazmorra Xubot. Y dado que el propio santo de las hierbas ha dado una severa advertencia sobre Eda, ni siquiera el templo puede ser duro con ella. Lo que significa que Norma es el único objetivo a invocar. Pero sin duda intentarían sacarle a Norma todo lo que sucedió en la discusión si fuera al templo. También hay solicitudes de grandes tiendas de medicamentos para que ella use sus productos. Por supuesto, algunos incluso enviaron muestras gratis. Quieren que Norma use su medicina y obtenga el sorteo de tienda aprobada por el médico que ayudó con la recuperación de la Santa de las Hierbas. Los comerciantes que se enteraron de que Norma estaba presente durante la visita de la Santa de las Hierbas también han venido para obtener información de ella o establecer conexiones. Ella terminó de tratar con los individuos y comerciantes influyentes de esta ciudad en el 9º mes del año pasado, pero cada vez más comerciantes han estado llegando a Bouka desde otras ciudades y pueblos, que luego vinieron a Norma en busca de información. Pero los más problemáticos son los boticarios y los médicos. Venían incesantemente y persistentemente a preguntar sobre la discusión con Earthside.
Eso es inevitable, y Norma habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar, por lo que no podía culparlos. Dicho esto, el asunto del que se habló en esa discusión no era algo que se pudiera hacer público. Pero no se echarían atrás si ella no decía nada, y la propia Norma no tenía el corazón para tratarlos mal. Por lo tanto, les contaba la idea general mientras evitaba dar los detalles. Por supuesto, no estaban satisfechos con una sola sesión y seguían volviendo por más. Lo que todavía continúa hoy. Afortunadamente, la mayoría de ellos buscan fragmentos de las citas de Erp Saint Sama en lugar de nuevos conocimientos. Dijo eso. Dijo esto. Se veía así, la mayoría estaban satisfechos con ese tipo de detalles. Tiene que hacer algo al respecto. Al ritmo que va esto, nunca podrá terminar de escribir. Mudarse sería la mejor opción, pero cambiar de residencia requiere tiempo y trabajo, dos cosas muy valiosas en estos momentos. Además, como esta clínica es una herencia de su padre, vivir aquí es gratis, pero irse a otro lugar implica pagar alquileres, por lo que no podría alquilar una residencia espaciosa. Además, esta clínica tiene una biblioteca donde se guardaban las obras del padre de Norma, pero se ha transformado en el taller de Racruz. Es un entorno ideal, puedo trabajar bien aquí, dijo Racruz. No puedo mudarme sin más. ¿Qué debo hacer? Mientras Norma estaba al borde del abismo, el mayordomo de la casa Goncourt, Kanner, vino de visita. Norma se sorprendió. Debe ser algo grande para que el mayordomo venga aquí en persona. El maestro Prado desea consultarle un asunto muy importante. Lamento molestarle, pero ¿podría ir a verlo de inmediato? Kanner hizo otra petición sorprendente. Nos gustaría que usted hiciera un examen a un cadáver, si pudiera traer herramientas para identificar los tipos de veneno, sería lo mejor, dijo. Después de pasar por la puerta de la mansión Goncourt, su carro se dirigió a un anexo al este en lugar del edificio principal. Norma se bajó y Kanner la condujo al segundo piso del anexo. Un noble estaba acostado en una habitación interior, con Prado Goncourt sentado al lado de la cama. Un joven sirviente que vestía un traje de alta clase se acercó a Kanner y le habló en voz baja. La señora ha traído a la joven señorita a su habitación. Kanner asintió y le habló a Prado. He traído a Norma Sama conmigo. Prado se puso de pie y se volvió hacia Norma. Tienes mi agradecimiento por haber venido aquí. He escuchado tu orden. Debo realizar un examen a este hombre aquí. Creo que esta debería ser la primera vez que Norma Dono lo ve. Este es Dopus. El hermano pequeño de Cepus. Fue entonces cuando Norma notó a otra persona en la habitación. Una familiar. Ospar Dono, tú también estás aquí. Ospar es un médico. Es mucho mayor y tiene más experiencia que Norma. No pudo evitar preguntarse por qué la llamarían aquí si ella estaba aquí. Norma Dono. Lamento haberle quitado el tiempo. Ya había fallecido cuando llegué aquí. Creo que debe ser por veneno, pero desafortunadamente soy ignorante en el tema. Recuerdo la vez que habló sobre las formas de distinguir varios venenos. Por lo tanto, le informé a Prado Sama que lo llamara aquí. Así que así fue. Esta es la herida. Cuando miró más de cerca con una lámpara portátil, vio una pequeña herida alrededor de la nuca. Una herida bastante profunda. Parece haber sido perforada profundamente por una aguja. ¿Encontraste una aguja? Ese es el problema, no pudimos encontrar ninguna. Norma iluminó la habitación, limpió el escritorio y pidió una jarra de agua. Alineó varios tazones para mezclar, colocó hábilmente reactivos en esos tazones y los mezcló. Estos reactivos también son el resultado del largo trabajo de su padre. Se sabe desde hace siglos que los venenos se originan en seres vivos y las bestias mágicas reaccionan de manera diferente a los distintos minerales. Mientras su padre todavía trabajaba en su entorno ideal, reunió todo tipo de minerales, consiguió sirvientes que los molieran y repitió muchos experimentos para finalmente determinar formas de mezclar minerales para determinar 16 tipos generales de venenos. Una vez que sabes esto, conseguir una pequeña cantidad de minerales no es un problema. Solo necesitas una cantidad mínima para cada uso. Norma mezcló cuidadosamente el fluido corporal del muerto recogido de la membrana mucosa alrededor de su boca con los reactivos. No hay duda al respecto. Es el veneno de la serpiente blanca plana, Uraslin. Tenía mi sospecha. Ospar parecía haber llegado a la misma conclusión también. Prado tenía una expresión rígida. Kanner le hizo una reverencia a Ospar. Ospar Dono. Muchas gracias. Nos gustaría que regresaras a casa por esta noche. Y discúlpame, pero si pudieras guardarte para ti lo que presenciaste aquí. Estoy muy consciente. Bueno, entonces, Norma Dono. Sí. Buenas noches. Después, llevaron a Norma a otra habitación y le sirvieron té. Prado se sienta en la mesa frente a Norma, con Kanner de pie en diagonal detrás de él.
Bebieron un sorbo de té caliente por un rato antes de que Prado hablara. Norma Dono. Tengo la intención de ofrecerte una propuesta. Sin embargo, escuchar sobre las circunstancias de nuestra casa sería una necesidad antes de eso. Sí. ¿Sabes el origen de Rokusona? Rokusona es la madre de Norma, Corona. En otras palabras, es la abuela de Norma. Una concubina del hombre que la precedió, Prado. ¿Te refieres a su lugar de nacimiento? No, no lo soy. Solo sé que su posición social era demasiado baja para proclamarse como tu esposa. No es baja. Después de todo, Rokusona provenía de la casa Okarute de Vigo. Como tal, tenía una posición social más alta que mi esposa legal, Narae. Pero no era Narae-sama de la casa Sawage. Incluso si eso fuera así, la casa Okarute era una familia distinguida en Vigo. De una historia mucho más larga que Sawage, un nombre eminente. Pero después de que Okarute dejó de existir, también lo hizo la posición social de Rokusuna. Así que así fue. Además, Narae no era de la línea de sangre de Sawage. Era hija de la compañía Ramo. Fue adoptada como la hija mayor de Sawage cuando se casó conmigo, para convertirlo formalmente en un matrimonio entre dos casas nobles. Esa podría haber sido la razón. El odio que Narae sentía por Rokusona era extremo. En ese momento, nuestra casa no podía permitirse perder conexiones con la compañía Ramo. Dejé que Corona pasara por tantas dificultades. Así que eso sucedió. ¿No escuchaste nada sobre Rokusona de Corona? Me dijeron que era un alma bondadosa. Ya veo. Prado cerró los ojos como si recordara el pasado. Narae dio a luz a 4 de mis hijos. El mayor y el tercero murieron prematuramente. Nombré a mi segundo hijo Tonara como heredero. Ese niño no estaba en óptimas condiciones de salud. Lo perdimos hace 5 años. Norma ya lo sabía. Tonara tuvo 3 hijos. El hijo mayor Cepus, el segundo hijo Dopus y la hija mayor Tendoria. Cepus perdió la cabeza a manos de Lekan el año pasado. Norma estaba tan sorprendida que no pudo pronunciar una palabra cuando la escuchó la primera vez. Nominé a Cepus como el siguiente en la sucesión de la familia después de la muerte de Tonara. Sin embargo, Cepus murió. Por lo tanto, estaba planeando nombrar al hermano menor de Cepus, Dotus, como el siguiente en la sucesión. Ese Dotus murió hoy. Era un niño sano y sabio. Por lo tanto, fue asesinado. Unas luces intensas habitaban en los ojos de Prado. Norma vio un dolor sin límites dentro de esas luces intensas. Tengo una hija llamada Kusandria, la hermana pequeña de Tonara. La casaron con un miembro de la casa Boldrin de Bantaroy, pero hace 5 años, justo después de la muerte de Tonara, vino a verme con una propuesta absurda. ¿Absurda? Administrar la casa Goncourt está muy por encima de las capacidades de Cepus. Deberías adoptar a mi tercer hijo y convertirlo en el siguiente en la sucesión, así habló. Una vez que alguien se ha casado, se lo considera miembro de esa otra familia. Hay casos en los que esas hijas regresan como sucesoras de sus antiguas casas, pero solo si no queda otro heredero y Goncourt no se encontraba en una de esas situaciones en ese momento. Esta propuesta de Kusandria no era correcta y se excedía mucho. ¿El hijo adoptado de quién? El mío. Ella quería que yo adoptara a su hijo. Por supuesto, descarté una propuesta tan absurda. También le advertí que se mantuviera en la sucesión. Sin embargo, Kusandria no aprendió nada. Con frecuencia, volvía a hacer la misma propuesta muchas veces después. ¿La idea realmente surgió de la propia Kusandria-sama? Buena intuición, como se esperaba de ti, Norma Dono. No, no puede ser. Esa chica puede ser altiva, pero no tiene el ingenio. Estoy pensando que debe ser un plan tramado por la esposa del anterior jefe de Boldrin, Cassandra. Cassandra-sama. Creo que tiene la misma edad que yo, 71 años. Esa mujer es como una aparición. La casa Goncourt se secaría hasta los huesos si tuviéramos al nieto de esa cosa como nuestro heredero. Eso fue cuando Cepus-sama falleció. Eso podría estar destinado a ser así. No puedo imaginar cómo le iría a esta casa con ese niño al mando. Cassandra probablemente enviaría a su topo y manipularía a Cepus como quisiera. De hecho, no un número insignificante de mis parientes creían que Dopus debería haber sido el heredero en su lugar. Norma no tenía idea en absoluto sobre su compleja situación. Incluso esta floreciente casa noble tenía un conflicto interno. Para ser completamente franco contigo, hay partes de mí y de Caner que se sintieron aliviadas cuando Dopus se convirtió en la única opción como heredero de Goncourt. Esa es una verdad innegable. Norma no dijo nada al respecto. Cepus puede haber sido asesinado por Lekan, pero se podría decir que Norma fue el impulso para el evento. Ella siente que es como una plaga para la casa Goncourt.
No tengo idea de si Kusandria sabía sobre eso, pero finalmente comenzó a hacer un gran esfuerzo para convertir a su hijo en nuestro heredero. Al principio eran solo cartas, pero ahora ha estado enviando un mensajero cada mes. Si la otra parte no fuera la casa de Boldrin, habríamos eliminado a esos mensajeros desvergonzados. Sin embargo, incluso si Boldrin tiene el poder en la metrópolis Bantaroy, todavía están en otro territorio, ¿no puedes simplemente ignorarlos? Esa es la cuestión. Por mi negligencia, Kusandria se ha aliado con su madre, Narae, la familia, la compañía Ramo. La compañía Ramo había caído en desgracia, empujada por la compañía Chaney el año pasado. Esta ciudad está prosperando actualmente, hay muchas oportunidades de negocio por encontrar. Y, sin embargo, la compañía Chaney arrebató por completo todas esas oportunidades sin dejar ninguna. Kusandria hizo uso de ese hecho. Sí, la ciudad se siente realmente más animada ahora. Jajaja. Los negocios bajo la gestión directa de nuestra casa también han estado en auge durante los últimos 4 meses. Y no parece que vayan a retroceder por un tiempo. Además, nosotros, la casa de Goncourt, tenemos la mayor participación en la compañía Chaney. La prosperidad de la compañía Chaney también es de nuestra casa. Kusandria, no, Cassandra también es muy consciente de eso. ¿Cuál es el propósito de contarme todo este asunto interno? Por favor, ten paciencia conmigo un poco más. Dopus tiene una hija, pero todavía tiene 2 años. Además, la esposa de Dopus tiene una disposición gentil que no es apta para los conflictos. Sí. Afortunadamente, todavía no había anunciado formalmente el derecho de sucesión de Dopus. Estaba planeando un año de período de luto al menos. Por cierto, ¿sabes sobre los hijos de Cetus? No. No estoy informado. Tiene 2 hijos. El hijo mayor, Gaipus, tiene 5 años, la hija mayor, Elfus, tiene 3. Supongo que Gaipus Samak tendrá el derecho entonces. Tengo la intención de dejar que Gaipus sea el heredero. Sin embargo, todavía tiene 5 años. Y yo tengo 71. Si muero, Gaipus no podría administrar nuestra casa, y Kusandria se pavonearía como si fuera dueña de todo. No hay afecto en sus palabras cada vez que Prado habla de su hija, Kusandria. Aunque el hecho de que haya dejado que su hija se case debe haber sido en parte por el bien de la casa Goncourt. O tal vez sea porque esta Kusandria ha sido completamente tomada por Cassandra. Y tenemos un problema más. La hermana pequeña de Dopus, Tendoria. Está casada con un miembro de Addis en esta ciudad. La casa de Addis ha comenzado a pedir al hijo mayor de Tendoria para suceder a Goncourt últimamente. El hijo mayor de Tendoria todavía tiene 8 años. Eso es. Sin embargo, Addis tiene un estatus más alto que Goncourt. Y al ser una casa noble en la misma ciudad, tienen muchas formas de intervenir. Esto tampoco puede dejarse así. El año pasado, el estado de Prado era tal que podría haber muerto en cualquier momento durante ese año. Afortunadamente, ahora está de pie nuevamente, pero no se sabe cuánto durará eso. En otras palabras, la casa de Goncourt está actualmente en una situación desesperada. Hay una manera de salir del punto muerto en el que nos encontramos. Eso es para que Normado no suceda como cabeza de familia de esta casa. Sin embargo, harás un juramento de entregar el derecho de sucesión a Gaipus una vez que haya alcanzado la mayoría de edad. Norma no estaba sorprendida. Como alguien con una mente brillante, ya había notado esa posibilidad. Me rechazan de la casa Goncourt. Oh, mi abuela y mi madre para ser exactos. Debe haber muchos dentro de la familia que no saben de mi existencia. Afortunadamente, Gaipus, Elfus y la hija de Dopus, Julila, son los únicos miembros de Goncourt que quedan que llevan la sangre de Narae. Muchos en la familia realmente simpatizaban con Rokusona y deseaban expulsar a Narae en su lugar. Al menos, ninguno entre los miembros de esta casa piensa mal de Norma Dono. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora cuando ni siquiera has celebrado un funeral para Dopus Dono? Sería demasiado tarde para cuando eso termine. Prida miró a Norma. Goncourt tendrá que celebrar un consejo familiar después del servicio. En ese momento, no hay garantía de que nadie más de la familia no vaya al lado de Kusandria. Tentado por la idea de tener una conexión con la casa de Boldrin. ¿Qué edad tiene este tercer hijo de Kusandria Sama? Tiene 20 años. Ese es un oponente formidable para Gaipus. O más bien, no tiene ninguna posibilidad. ¿Puede alguien que se ha casado asistir a este consejo familiar? En primer lugar, ¿puede siquiera llegar a tiempo desde Bantaroy? Kusandria está en esta mansión ahora mismo. Junto con su tercer hijo. Está aquí para presumir de su preciado tercer hijo ante mí, su padre. Norma no pudo encontrar una palabra para decir por un momento. Para Kusandria, la casa Goncourt es la casa de su familia.
Incluso entonces, ahora es miembro de Boldrin. Se abrió paso a la fuerza en la mansión Goncourt en Bouka, con su hijo a cuestas. Para promocionar a su hijo como heredero de Goncourt. Eso es un poco anormal. Y Dopus murió durante la estadía de Cusandría. Envenenado para colmo. Después de llegar tan lejos, Norma reflexionó. Mataría a su sobrino con veneno para poder instalar a su tercer hijo. No es completamente improbable, pero está siendo demasiado imprudente y agresiva. Lo que significa que esto puede no haber sido necesariamente la estratagema de Cusandría-sama. Cusandría-sama debe estar llevando muchos asistentes con ella, ¿no es así? ¿Uno? Sí, hay 12 personas. 2 cocheros, 2 caballeros, 2 doncellas, 2 caballeros escuderos, 2 pajes y 2 trabajadores domésticos. Perdóneme por preguntar. Prado-sama, ¿cree que este desafortunado accidente fue provocado por ese grupo? Esa es la única conclusión posible. Hasta ayer, Dopus era la viva imagen de la salud. ¿Le haría esto a su propio sobrino de sangre? Con respecto a eso, ¿tiene alguna prueba de que Cusandría-sama esté al tanto de ese hecho? ¿Qué? Debo preguntar esto solo para estar seguro. Incluso si este accidente fue perpetrado por ese grupo, Cusandría-sama podría estar en la oscuridad. No puede ser. Maestro, si me lo permite. Recuerdo que Cusandría-sama dijo algo inusual durante la cena hace 2 días. Kanner, que estaba escuchando en silencio, habló. ¿Inusual? ¿Qué dijo de nuevo? Dopus, no te esfuerces demasiado ahora. Dijo. Oh. Ella dijo eso. ¿Qué pasa con eso? Maestro. Me di cuenta después de escuchar lo que dijo Norma Dono. ¿Qué pasa si alguien le hizo creer a Cusandría-sama que Dopus-sama había contraído una enfermedad mortal y no le quedaba mucho tiempo en este mundo? Prado pensó en el significado de esas palabras durante largo rato. Esa, maldita zorra. Entonces, tal vez, eso obligó a Cusandría-sama a hacer un esfuerzo por conseguir un nuevo heredero para la continuidad de la casa Goncourt. Prado volvió a quedarse en silencio. Luego se inclinó hacia adelante con las manos cubriéndose el rostro. Todo esto es tan repentino, perdí el control por un momento. Pensar que ella llegaría tan lejos. ¿Existe la posibilidad de que esto lo haya hecho alguien ajeno a la casa Boldrin? Prado miró a Kanner. Kanner le habló a Norma. No estamos seguros. Nunca habíamos considerado la posibilidad de que Dopus-sama fuera asesinado hasta hoy. Sin embargo, llamamos inmediatamente a Ospardono después de la muerte repentina de Dopus-sama debido a la decoloración ligeramente inusual en sus labios y piel. ¿Por qué no me llamaste? Kanner insistió en que llamáramos a Norma Dono. Yo no estuve de acuerdo. No debemos involucrarte en esto. Pero entonces Ospardono habló de cómo fue envenenado y que solo Norma Dono podía distinguir qué veneno se utilizó. Entonces creí que era el destino. Por lo tanto, les pedí que te convocaran. Norma-sama. Para ser totalmente franco, aún no sabemos quiénes son los asesinos y el perpetrador detrás de ese asesino. Lo que sabemos es que Cusandría-sama está aquí en esta mansión con su hijo que quiere como heredero, y que Dopus-sama ha fallecido durante una situación así. Fumu. Creo que ya tengo la imagen. Permíteme hacerte algunas preguntas yo mismo. Prado levantó la cabeza y miró a Norma. Su rostro parecía haber envejecido 10 o incluso más años. El corazón de Norma se dolió. En primer lugar, ¿qué pasaría si rechazara esto? Elegiría un tutor entre los miembros de nuestra familia y nominaría a Gaipus como heredero. Supongamos que fuera así, ¿cuáles serían las complicaciones? Kanner respondió a esta pregunta. Si algo le sucediera al maestro, existe la posibilidad de que ese tutor se haga cargo de la mayoría de nuestras empresas. Gaipus tiene 5 años ahora. Todavía faltan 10 años para que alcance la mayoría de edad. Y Prado tiene 71 ahora. Una edad en la que cualquier cosa podría pasarle en cualquier momento. Por lo tanto, debe elegir un sucesor y un tutor lo antes posible. Sin embargo, parece que este tutor no es 100% confiable desde la perspectiva del jefe de la familia Goncourt. ¿No puedo ser simplemente un tutor en lugar de una heredera? Norma Dono no tiene los conocimientos necesarios para la gestión empresarial. Tampoco tienes conexiones con las personas a cargo de cada división. Ser tutor es imposible para ti. Además, a un sucesor se le otorga una autoridad muy superior a la de un tutor. Si algo me sucede, no podrás ocuparte de varias cosas a menos que tengas la autoridad para tomar decisiones sobre todo tipo de asuntos con el asesoramiento de Kanner. Norma-sama. Tenerte como heredera es para llenar ese puesto para que nadie pueda tomarlo. En realidad, el amo todavía tiene que vivir muchos años más y llevar la batuta de mando. De lo contrario, esta casa no tendría futuro. Entonces, ¿qué debo hacer si acepto la responsabilidad? En primer lugar, tendrás que asistir al funeral de Dopus.
Deberías sentarte en algún lugar que no te haga destacar. Sí. Entonces participarás en nuestro consejo familiar. Sin embargo, primero te quedarás en otra habitación y solo harás tu entrada una vez que hayamos agotado las opiniones de los miembros presentes. Entonces te declararé heredera y obtendré sus aprobaciones. ¿Estará presente Kusandria-sama en ese consejo? Por lo general, no puede estar allí. Sin embargo, es probable que invente alguna razón para tener un asiento allí. Si la mantuviéramos alejada, un miembro de la familia que ha sido absorbido por la casa Boldrin probablemente presionaría por la sucesión de su hijo en su lugar. Tengo la intención de dejar que Kusandria participe y hable por sí misma. No soy más que una simple boticaria. ¿No será difícil obtener la aprobación de los miembros de la familia? Norma Dono, ahora eres alguien que ha tenido discusiones con Herb Saint-sama durante 9 días. También hay rumores sobre cómo fuiste tú quien examinó a Herb Saint-sama y encontró una nueva posibilidad en purificación. Tampoco hay absolutamente ningún problema en cuanto a la línea de sangre. Entonces, digamos que obtuvimos la aprobación en el consejo familiar, ¿qué me sucedería después? Me gustaría que vivieras en esta mansión. Dar esa impresión al público es importante. No tienes que hacer nada en la mansión. Eso es efectivo mientras esté viva y después de mi muerte. Te lo prometo. Kanner se encargará de todo después de mi muerte. Entonces solo tienes que dar tu aprobación. Creo que actualmente estás dedicada a organizar los manuscritos de tu padre. Eres libre de hacerlo. Esta es una propuesta extremadamente atractiva. Resolverá por completo los problemas que enfrenta ahora de un solo golpe. Los pacientes no entrarán a la fuerza en la casa Goncourt. Los nobles de otras casas no pueden hacer que una heredera Goncourt haga visitas a domicilio. Los comerciantes, boticarios y médicos ya no podrán molestar a Norma. Usa todo lo que necesites. Compraremos todo lo que consideres necesario. Arreglaremos la mano de obra y el dinero si lo deseas. Y si es posible, me gustaría que te cases. Matrimonio. Eres joven y hermosa, sabia, sana y emocionalmente madura. Fácilmente podría ver a muchos pretendientes haciendo fila una vez que hayas sucedido a esta casa. La edad para casarse para las mujeres nobles es de 14 a 22, 23 años. Pero la regla es diferente cuando se trata de un novio. En caso de que seas la cabeza de familia o la siguiente cabeza de familia, y considerando la situación de la casa, el límite es prácticamente nulo. Hay casos en los que una cabeza de familia de 20 años se casa con un hombre sabio de 50 años, o una de 60 años se casa con un hombre joven y saludable de 20 años. Eso no es ni malo ni inmoral. Norma tiene 27 años ahora. Un poco más de lo que debería para suceder a una casa, pero no hay nada de malo en casarse con alguien. Por supuesto, el sucesor seguirás siendo tú, y no será tu marido. Recibirás una pensión suficiente para vivir el resto de tu vida una vez que Gaipus tome el poder. También eres libre de seguir viviendo en esta mansión. Si Norma alguna vez diera a luz a un hijo y comenzara a conspirar con su marido para convertir a ese niño en el heredero de Goncourt, la casa Goncourt caería en otra crisis. Ese tipo de marido ambicioso está fuera de cuestión. Al suceder a esta casa, tu rango será contado entre los nobles. Lo mismo con tu marido. Ese rango no se desvanecerá incluso después de que Gaipus se haya convertido en el jefe de la familia. Como tal, resultaría difícil continuar viviendo como médico como lo haces ahora. Un deseo en lo profundo del corazón de Norma estalló de repente después de escuchar la sugerencia de Prado. Un deseo de casarse con Lecan. De repente, sus manos y mejillas recordaron la calidez de Lecan ese día. La calidez que Lecan le dio esa vez en el anexo de la mansión del señor de la ciudad al decirle cómo se sentía realmente su tío, el marqués de Masajain de la generación anterior. En ese momento, el corazón de Norma se desmoronó como si se estuviera derritiendo, no habría podido mantener la calma sin alguien que la apoyara. Y Lecan lo hizo. Norma descubrió la profundidad de la gentileza en el corazón de Lecan a partir de esa calidez. Las palabras que Lecan pronunció ese día sacudieron a Norma hasta el fondo. Godfrey envió una carta a Jinga que tenía esto escrito. Vengaré a mi hermano sin falta, sigue protegiendo a Norma. Godfrey era una máquina para la casa del marqués. Pero las palabras que envió cuando murió tu padre suenan como si vinieran de un hombre genuinamente apasionado para mí. Godfrey vengó a su hermano pequeño, recuperó la varita y se la envió a Jinga. La varita de tu madre te fue enviada. Está cargado de los sentimientos que Godfrey tenía por ti. ¿Alguna vez has pensado en esto? Prohibirte tomar tus bienes no era más que una fachada. Así debe haberlo explicado a sus parientes. Pero Godfrey quería dejar que tu padre tomara todo lo que necesitara, sin importar lo que fuera. Creo que lo quería. Tanto tu padre como tú.
Godfrey envió a su caballero de mayor confianza a ti y a tu padre. Luego le ordenó a ese caballero que los protegiera cuando murió tu padre. Esa era la verdadera intención de Godfrey. Norma había cerrado por completo su corazón hacia el marqués de Masahain. Así de mal la trataban. O eso creía ella. Sin embargo, esa puerta cerrada fue abierta por las palabras de Lecan. Se rompió. Los sentimientos estancados, desagradables y feos que supuraban en el corazón de Norma se limpiaron por completo en ese momento. Lecan tenía ese poder misterioso. Además, solo mostraría esa gentileza a un número muy limitado de personas. Saber que ella es una de esas personas la hace sentir lo suficientemente alegre como para sonrojarse físicamente. Casarse con Lecan nunca había sido ni una mota en su mente. O más bien, la idea de casarse con alguien o con cualquiera nunca pasó por su mente. Pero ahora se ha abierto un nuevo camino. Me pregunto cómo reaccionaría. Si le pidiera que se casara conmigo, me pregunto cómo debería sacarlo a relucir. En primer lugar, tiene que explicar las circunstancias que la rodean y Goncourt. Que necesita casarse con alguien para evitar bichos no deseados. Su marido no puede ser alguien que pueda verse tentado por la fortuna de Goncourt. Y su esposa, Norma, tendrá que ceder el derecho de sucesión a Gaipus algún día. No te ataré a la casa. Bien, tiene que recordar haber mencionado eso. Es libre de irse cuando quiera y, cuando le apetezca, puede volver a Bouka a descansar. En esta mansión Goncourt. ¿Pero qué pasa con Eda? Lecan claramente está enamorado de Eda. Por supuesto, podría casarse con Eda. Como es un noble, puede tener varias esposas. Es probable que Lecan venga de buscar a Eda eventualmente. Entonces se embarcarán en una aventura juntos. Eso está bien. Entonces Norma misma puede ser el puerto al que los dos regresen a casa de veces. Ella defenderá el lugar al que los dos pueden regresar. Así que, por favor, sé mi esposo. ¿Cómo responderá si ella dice eso? Sí. Claro. Parece que simplemente lo diría con indiferencia. Luego lo llevaría al templo mientras su mente está decidida. No, debería tener un sacerdote listo de antemano. Entonces podrían celebrar una ceremonia de boda en la mansión de inmediato. El mayor problema sería Prado. Su nieto fue asesinado por Lecan. Podría ser difícil para él llegar a un acuerdo emocional. Sin embargo, por otro lado, esto repararía la relación de Goncourt con Lecan y Eda. Y tenerlo como mozo de cuadra sería preferible a la casa Goncourt en su conjunto, a pesar de los sentimientos de Prado. Norma Dono. ¿Qué piensas? Ese sí. Después de descuidarte todo este tiempo y ni siquiera enviar una ayuda, estoy segura de que te parece repugnante que saque a relucir esto ahora. Sin embargo, no puedo encontrar otro medio que suplicarte aquí. Por favor, ¿podrías considerarlo? Norma, cuyo delirio fue interrumpido por Prado, casi dijo que sí por reflejo, pero se dio cuenta de que había cosas que debían hacerse primero. No puedo dar una respuesta a mi propia discreción. Soy consciente de que se trata de un asunto urgente, pero ¿podrías enviarme de vuelta a mi clínica con un carro primero? Una vez que haya consultado con ellos, volveré aquí con mi respuesta. Norma regresó a su clínica en un carro. Después de explicarle la circunstancia a Ginga, su respuesta fue breve. Haré lo que desee Norma-sama. Esa es una promesa de acompañar a Norma de donde quiera que vaya. Este breve intercambio resolvió la mente de Norma. A continuación, Norma habló con Racrus. Racrus felicitó a Norma, pero parecía dudar en ir a la mansión Goncourt con ella. Me he enamorado completamente de esta clínica. Es un lugar agradable. Puedo trabajar tranquilamente a gusto. Además, necesitarás a alguien que cuide el jardín. Mi aprendiz Jordan ha sido instruido por Ginga Dono, ahora es capaz de hacerlo. Estar a cierta distancia también podría ser bueno para los dos. A cambio, Racrus le pide a Norma que envíe un carro a buscarlo todos los días, a menos que esté ocupada con otra cosa. ¿Todos los días? Puede cambiar una vez que mi trabajo haya llegado a cierto punto, pero debe llevarse a cabo todos los días para empezar. Así llegaron a un acuerdo, y Norma regresó a Goncourt con su consentimiento para ser la heredera. Después, se llevó a cabo una discusión para planificar cómo proceder en el consejo familiar. Por sugerencia de Norma, Prado hizo una revisión importante de su plan. Al día siguiente, Norma se mudó a la mansión Goncourt a toda prisa. No puede llevar todos los manuscritos de su padre y no sería bueno desordenarlos ahora. Entonces envolvió todo lo que iba a necesitar por el momento en un paño y lo cargó en el carro. También empacó todas las hierbas medicinales altamente efectivas. Solo trajo un mínimo de ropa. La ropa que usará a partir de ahora será provista por Goncourt.
Al día siguiente, después de reunir todas las necesidades mínimas para vivir en la mansión, fue a saludar a la difunta esposa de Cetus, Utena, y a la difunta esposa de Docus, Jona. Utena tiene 22 años. Se casó con la casa Zafkremen de Vigo. Utena se sorprendió mucho cuando Norma mencionó que su abuela provenía de la casa Ocarute de Vigo durante su presentación. La abuela de Utena también es miembro de la casa Ocarute. Es decir, las abuelas de Norma y Utena eran hermanas. Utena expresó su alegría abrazando a Norma. Norma podía sentir miedo en los ojos de Utena. No puedo culparla, se vio empujada a una situación incierta después de haber sido dejada sola. Cuando Norma salió de su habitación, le dijo: ven de nuevo, ¿de acuerdo? Con ojos suplicantes. Norma también se llevaba bien con los dos hijos de Utena. El hijo mayor, Gaitus, tiene 5 años, la hija mayor, Elfus, tiene 2. Como alguien que tiene años de experiencia como médico, Norma sabe exactamente cómo tratar a los niños. Vino con dulces y juguetes preparados. Se convirtió en la favorita de los dos de inmediato. Jona tiene 20 años, pero parece más joven que su edad. Es una mujer muy tranquila. Mantiene a su hija de 2 años, Julila, en su brazo todo el tiempo. La actitud tranquila de Norma y su voz suave parecían haberla calmado, gradualmente se abrió a ella mientras conversaban. Jona es de una de las 4 casas nobles de Bouka, Tsurusawa. Cuando Norma le preguntó indirectamente si quería volver con su familia, le rogó que la dejara permanecer en Goncourt, ya que estaría encerrada en una habitación en lo profundo de la mansión de su familia y sería tratada como una paria si regresaba. Norma juró hacer todo lo que estuviera en su poder para cumplir su deseo. Ahora están listos para la batalla. El día después fue el funeral de Docus. Celebrado en el templo. Era muy obvio cómo los sacerdotes estaban tan ansiosos por hablar con Norma, que estaba sentada en el segundo asiento de los dolientes principales, gracioso incluso. El vicejefe del templo ofreció la hora del té a Prado y Norma después del servicio, pero Caner la rechazó, diciendo que celebrarían un consejo familiar para decidir sobre el sucesor. Luego, más de 20 carros se dirigieron a la mansión Goncourt. Comenzó el consejo familiar. 16 miembros de la familia de Goncourt House se sientan alrededor de una mesa de forma oblonga en una espaciosa sala del consejo. Presente señor de la casa, a presencia. Con el anuncio de Caner, la puerta de atrás se abrió, Prado salió y detrás de él lo siguieron los miembros de la familia principal de Goncourt, luego tomaron sus asientos. Prado y Norma se sentaron en el centro, con su nieto Gaipus y su madre a su lado. Mientras que al lado de Norma, la esposa de Docus, se sentó Jona. Y cuando un caballero guardaespaldas tomó posición detrás de Prado, y Jinga detrás de Norma, se desató un murmullo entre los miembros de la familia. Jinga es obviamente un caballero sin importar cómo lo mires. Y de un alto rango en eso. La persona que está detrás de Prado no es formalmente un caballero. Es solo un soldado que usa una armadura de primera clase, el llamado caballero solo de nombre. Sin embargo, hoy solo podías ver a Jinga como un noble caballero. Su armadura plateada proporcionada por Azroth House tiene una cresta azul deslumbrante incrustada, su manto rojo brillante con costuras doradas deja escapar una fragancia de alta clase, su postura es galante e imponente. Su bigote blanco y sus arrugas talladas muestran su profunda sabiduría de la edad más que la vejez, su figura tranquila y erguida rezuma una dignidad difícil de describir. Cuando el actual maestro Prado levantó suavemente su mano derecha, el susurro se detuvo. Antes de que comencemos el consejo, hay varios asuntos que necesitan confirmación. Cusandría y Tendoría, que se han casado con otras casas, no tienen derecho a participar en este consejo familiar. ¿Por qué se han sentado aquí? Caner, que estaba de pie cerca de la salida, hizo una reverencia y respondió al actual maestro. Cusandría Sama declaró que tiene una propuesta muy importante que pertenece al tema de este consejo familiar, como tal, la he dejado entrar para que el maestro tome la decisión. Tendoría Sama afirmó que desea escuchar el consejo ya que el futuro de la casa Goncourt está profundamente entrelazado con su preocupación, por lo que la he dejado asistir después de obtener su comprensión de que no tendrá derecho a votar o hablar. Cusandría habló de repente. Si me lo permites, padre. Como hija del actual amo, este asiento inferior no es adecuado para mí, debería estar en un asiento principal para los miembros principales de la familia. ¿Quién te permitió hablar? La voz baja que Prado usó para interrumpir a su hija no era fuerte en absoluto, pero tenía una tremenda presión. ¿Quién te dio permiso para hablar, Cusandría? Su tono estaba helando el aire. La sala estaba llena de tensión, nadie movió un músculo. Mis disculpas. La atmósfera se relajó un poco después de que Cusandría se disculpara. Permito la presencia de Cusandría y Tendoría. Pero no pueden hablar.
La próxima vez que estos dos hablen sin mi permiso, deben desocupar sus asientos de inmediato. Así deben hacerlo si trajeron un tema indecoroso a este consejo. Señor. Kanner hizo una profunda reverencia. ¿Y quién es el joven que está sentado al lado de Kusandria? Es el tercer hijo de Kusandria, el individuo que la casa Boldrin está tratando de impulsar como sucesor de Goncourt. Cumplirá 20 años este año. Es el nieto de Prado y ya los han presentado, así que preguntar quién es aquí muestra su frialdad hacia el hombre. Señor. Él sería el tercer hijo de Kusandria-sama, Orkasa-sama. Según Kusandria-sama, es importante que él esté en este consejo ya que concierne profundamente a la sugerencia de Kusandria-sama, por lo tanto, se requiere su participación. Entonces se le permitirá entrar en esta habitación si a Kusandria se le ha permitido hablar y hay necesidad de su presencia. El hombre debe esperar en otra habitación hasta entonces. La mirada aguda de Norma captó a un asistente detrás de Kusandria que la detuvo cuando estaba a punto de hablar. ¿Y quién es el caballero y el asistente detrás de Kusandria? Además de los participantes, solo el mayordomo principal de la familia, el asistente del mayordomo, el caballero del maestro actual y los soldados de los miembros principales de la familia pueden estar en este consejo familiar, incluso los asistentes de los miembros principales solo pueden ingresar para asuntos urgentes. Incluso ahora, los únicos forasteros aquí son el mayordomo Kanner, el asistente del mayordomo Findin, 2 caballeros y 6 soldados que sirven a los miembros principales de la familia. Y sin embargo, Kusandria tenía un asistente y un caballero detrás de ella cuando ya ni siquiera es miembro de la casa Goncourt, y mucho menos miembros principales de la familia. Deben atender y escoltar al joven maestro de la casa Boldrin, Orkasa-sama, por lo que han pedido estar en la misma habitación que él. Entonces esperarán con Orkasa-dono. Un caballero es un noble, y como es un caballero que sirve a la casa de Boldrin, es probable que su posición sea alta. Por supuesto, sigue siendo un forastero aquí, pero Prado no puede ser demasiado duro con el hombre. Por favor, espere. El que gritó eso no era otro que el caballero de Boldrin. Los ojos de Prado se entrecerraron mientras miraba fijamente al caballero. Caballero dono de la casa Boldrin. Has entrado en el consejo de otra familia y has hablado sin permiso. ¿Te das cuenta de lo irrespetuoso que estás actuando? Por favor. Te imploro un momento. Ha surgido un grave problema en su familia. En esta sala hay una enorme farsa. Si no se hace nada, no se acabará con una dura reprimenda. Otros miembros de la familia abrieron los ojos de par en par por la sorpresa ante este comentario. El caballero Boldrin señaló directamente a Hinga y habló en voz alta. Tú ahí. Maldito. ¿Cómo te atreves a ponerte una armadura grabada con el escudo de la venerada casa de Wazroff? Debes saber que la muerte es un castigo demasiado bueno para tu transgresión. Todos miraron la parte izquierda de la armadura del pecho de Hinga. Un escudo de armas modelado a partir de un león revestido de rayos. 18. Los miembros de la casa Goncourt se dieron cuenta de la gravedad de la situación. La casa de Wazroff es una de las únicas 13 casas de marqués en este reino, y es la segunda de mayor prestigio después de la casa de Rainzars. Una casa noble con poder financiero rivalizando con el del marqués de Psubolt y las 2 baronías en la mitad norte del reino. Bantaroy está físicamente cerca de Masajain, el camino a la capital requiere que pasen por Masajain, del cual una vez existió un pequeño reino. Los nobles de Bantaroy eran vasallos de ese reino, y los descendientes de la realeza de ese reino eran Masajain. El caballero Boldrin ha acusado al caballero que se encuentra detrás del asiento de honor en este consejo de la familia Goncourt de hacerse pasar por un caballero de la casa de Wazroff. Si realmente es un impostor, Goncourt no saldrá de esto fácilmente. Sin embargo, Prado no parece perturbado en lo más mínimo. Fumu. Caballero dono de la casa Boldrin, ¿cómo te llamas? Soy Caldan Oist. Muy bien, caballero Caldan Dono. La verdadera identidad de ese caballero de allí se aclarará en este consejo familiar. Como tal, se le permite asistir a este consejo por un corto tiempo. Prado inspeccionó a su alrededor y miró a cada miembro de la familia Goncourt. Este consejo está ahora en sesión. Hoy discutiremos la nominación del sucesor de la casa Goncourt. Antes de comenzar, presentaré a la persona que está sentada a mi lado. Los miembros de la familia Goncourt ya tenían dudas sobre Norma cuando la vieron sentada en el asiento de la heredera durante el servicio fúnebre, y deben haber oído sobre su conexión con Goncourt. Sin embargo, no era más que un rumor, una narración de segunda mano poco confiable. Están sentados listos para escuchar a Prado sin perderse una palabra. El actual maestro, Prado, ahora dejará en claro la identidad de Norma para todos.